Hola, bienvenidos una vez más a este podcast. Gracias por estar con nosotros nuevamente a través de este medio. Yo soy Mardo. Y yo soy María. Enviamos un saludo para Guatemala. Y los invitamos para que si no se han suscrito, que se puedan suscribir, compartir y comentar, ya que esto nos ayuda a llevar más allá el Evangelio para otros países, para la gente que lo necesita. Hoy vamos a estar hablando de cuáles son las muertes de Cristo. En sí es una muerte, pero en 3 facetas. Sí, Mardo, la muerte de Cristo es en 3 facetas y es necesario que nosotros nos informemos de este tema, ya que así nos damos cuenta cuán profundo llegó nuestro amado Jesús por amor a nosotros. Exacto, Mari. Estas son las muertes que Cristo pagó, ¿verdad? Por nuestros pecados. Miremos la primera muerte. Estando Cristo en la cruz, dijo en Mateo 27:46, y alrededor de la hora 9, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí Jesús estaba pagando la muerte espiritual porque perdió la comunicación con el Padre. Exacto, Mardo, porque en Isaías 54:8 dice, en un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Ahí nos damos cuenta que el pecado nos aparta de Dios. Sí, exacto, María, porque Jesús estando en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió que Dios lo abandonó y en realidad Dios lo abandonó porque en ese momento Jesús tenía todo el pecado de la humanidad. Exacto. Entonces, María, lo que Jesús estaba ahí pagando era la muerte espiritual, esa separación de ya no tener comunicación con Dios. Y esa muerte espiritual la podemos ver que se perdió en Génesis 2:17. Dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comas ciertamente morirás. Así es, Mardo. Aquí podemos ver en este versículo la muerte espiritual en Adán y Eva por el pecado. El pecado nos separa totalmente de Dios. Cuando nosotros pecamos, nos separamos de Dios. Exacto, María. O sea que Dios le dijo que no comieran, pero sí comieron, ¿verdad? La pregunta es, ¿murieron ese día? Espiritualmente murieron en 24 horas nuestra, pero en la hora de Dios, ¿verdad? Que es Kairos, murieron físicamente también, porque dice que 1000 años para Dios es como un día, y un día como 1000 años. Y Adán no pasó de 1000 años, de 930 años murió él. Exactamente. O sea que él murió ese mismo día para Dios. Exactamente. Y tuvo una muerte espiritual. Exacto. Que lo separó de Dios a causa de la desobediencia y eso produjo pecado. Exacto. Y podemos ver lo que hace el pecado. En Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Totalmente el pecado nos separa de Dios, lo que anteriormente mencionábamos. Y en Deuteronomios 32:20 dice, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Aquí nos damos cuenta que el pecado no solo separa a la persona de Dios cuando peca, sino que Dios esconde el rostro de la persona que peca. Exacto, María. Desde que Adán y Eva pecaron, ahí empezó esa separación de las 2 dimensiones espiritual, ¿verdad? Porque Adán, la verdad, vivía una realidad. O sea, como nosotros por fe, ¿verdad? Hablamos, adoramos a Dios, pero Adán y Eva era una realidad la que tenían, ¿verdad?
hablaban con Dios todos los días, pero desde esa desobediencia que tuvieron, Dios se separó de ellos, ya no habló con ellos. Qué fuerte. Mira, Mardo, en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí nos podemos dar cuenta lo que tú ya mencionabas, las consecuencias del pecado de Adán y de Eva. Eso quiere decir, María, que la gente que no acepta a Cristo tiene el espíritu muerto, porque viene ese pecado, ¿verdad? Desde Génesis. Ahora, nosotros que aceptamos a Cristo, pues entramos, tenemos acceso a esa vida espiritual. Y dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. O sea que nosotros al entrar a ese mundo espiritual, ¿verdad? Se nos hace bien común decir, Dios me habló, Dios me sanó, ¿verdad? Yo tuve una visión porque entramos a un mundo espiritual. Mardo, yo tengo otra versión de 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Justamente lo que tú acabas de decir, porque hay muchas personas que andan muertas espiritualmente y no van a entender a una persona que tiene a Cristo Jesús en su corazón. Y como tú mencionabas, yo tuve esta visión, yo tuve este sueño, porque es un lenguaje espiritual. Exacto. Uno no va a poder decir, yo sé que Dios me habló, porque va a decir, estás algo loco, ¿cómo que Dios te va a hablar? Pero como dice aquí, ¿verdad? Eso es locura para la gente que tiene un espíritu muerto. Exacto, y a veces cuando una persona dice Dios me habló o yo tuve una visión, entonces para la otra persona que no tiene a Cristo en su corazón lo va a tomar como ¿y este arrogante qué? ¿Verdad? Muchas veces, pero la verdad que para ellos, los que no conocen a Cristo, dice la palabra de Dios que para ellos es locura eso. Exacto, Mari, es como un ejemplo. Una persona que tenga un espíritu muerto y entra a este canal a escuchar este podcast dirá, estos están locos, ¿de qué están hablando? Exacto. Mari, y nosotros como cristianos miramos que hay necesidad de seguir predicando el evangelio de Dios, porque hay mucha gente que tiene el espíritu muerto y tiene que escuchar la palabra de Dios. Como dice Juan 5:24, en verdad les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. O sea, hay mucha gente muerta que tiene que escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida para que vengan ellos a vida. Amén, así es, Mardo. ¿Sabes que hay muchas personas muertas caminando? Y muchos se preguntarán, ¿y cuáles son esas personas muertas que caminan? Son las personas que no han confesado a Jesús como su Salvador. Y las que no han confesado a Jesús, a eso se le llama muerte espiritual. Caminan físicamente, pero están muertos espiritualmente, así como tú mencionabas lo que pasó en Adán y Eva. Desde que pecaron, hubo esa desconexión espiritual. Pero ellos seguían caminando, pero cortaron toda esa comunicación con Dios. María, tú dijiste algo muy cierto, que hay muchos muertos caminando, ¿verdad? Y escucha este texto que dice Juan 5:25. En verdad les digo que viene la hora, y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Amén, así es. Porque imagínate, pongamos un ejemplo en mí, que yo no tuviera a Cristo en mi corazón, que yo no lo hubiera confesado a Jesús como mi Salvador.
yo estuviera caminando físicamente, estoy viva, pero muerta espiritualmente hablando. Exacto, o sea que hay necesidad que los muertos, ¿verdad?, que están caminando, escuchen el mensaje del Evangelio para que vuelvan a la vida, ¿verdad?, como estamos hablando. Exactamente, eso es muy importante, por eso es de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es necesario para esa vida espiritual en Cristo Jesús. Exacto, Mari, hay mucha necesidad de predicar la palabra de Dios. Exacto, mira, en Lucas 9:60 dice, mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Exacto, María, ahí podemos ver de que los que no han aceptado a Cristo, ¿verdad?, están muertos. Y por eso dice Jesús, ¿verdad?, deja que los muertos entierren a sus muertos. Exactamente, porque están vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Y él se refería que cuando mueran físicamente, entonces los muertos entierren a sus muertos. Entonces aquí vimos, María, lo que Cristo pagó en la cruz, que fue la muerte espiritual, para que nosotros volvamos otra vez a tener ese acceso a la comunicación con Dios. Ahora hablemos de las siguientes muertes. Estas dos que siguen son muertes físicas. La primera muerte física está en Lucas 23:46. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Sí, Mardo, en este versículo podemos ver la muerte física. La muerte física es la separación del cuerpo con el espíritu. Aquí vino la muerte física de Jesús, aquí sustituyendo nuestra muerte física, porque nosotros como cristianos ya no morimos, sino dormimos. Sí, Mardo, muchas personas pueden pensar que cuando un cristiano muere, está muerto, pero en realidad él vive. Aquí miramos en Mateo 22:32, dice, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquí podemos comprobar a través de la palabra de Dios lo que tú acabas de decir, que de verdad un cristiano muere, no está muerto, sino que él duerme, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Exacto, María, ellos siguen con vida, disfrutando del paraíso. Dice 1 Tesalonicenses 4:13-14, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que duermen en Jesús. Amén. Así es, en este versículo podemos ver, Mardo, que los que morimos en Cristo Jesús no morimos, sino que dormimos. Por eso, Mardo, nuestro amado Jesús fue a la cruz por nosotros. Y por eso no morimos, sino que tenemos vida en Cristo Jesús. Exacto, María. Por eso dijo Pablo en Filipenses 1:21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Ahí lo dice el apóstol Pablo, mira, por medio de las Escrituras. Exacto, María. Pablo sabía que si moría, pues iba a disfrutar. Una cosa que podemos ver es que cuando Jesús murió en la cruz, se rasgó el velo del templo. Dice Mateo 21:51. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Sí, Mardo, tenemos que saber en este versículo que menciona del velo que no era cualquier velo. Era un velo que dice que aproximadamente medía unos 10 centímetros de grosor. ¿Te puedes imaginar ese peso de ese velo que no con cualquier cosa se iba a rasgar fácilmente? Entonces ese poder de nuestro amado Dios por medio de Jesús es tan glorioso.
Exacto, Mari. Ese velo era muy difícil que se rasgara, pero ahí dice que se rasgó y esto nos indica que es cuando estaba ahí, eso era como una pared, ¿verdad? Que impedía llegar a la presencia de Dios, pero ahora que se rompió, ¿verdad? Nos indica que Cristo abrió ese camino para la presencia de Dios, a llegar al lugar santísimo. Ese poder, eso glorioso, mira, que podemos ver en cada, no simplemente Jesús fue y murió, pasaron muchas cosas gloriosas espiritualmente hablando y físicamente porque se rasgó el velo y en lo espiritual estaba sucediendo tantas cosas, Mardo, que a veces nosotros tenemos que tener entendimiento a profundidad lo que pasó en la cruz nuestro amado Jesús. Exacto. Ahora tenemos nosotros el acceso a disfrutar de la presencia de Dios. Amén. Eso es glorioso. Imagínate, acceso. Es increíble lo que nuestro amado Jesús vino a hacer por toda la humanidad. En Hebreos 10:19 dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. De verdad, qué glorioso lo que nuestro amado Jesús hizo. Exacto, con ese acto ahora podemos entrar, dice ahí, confiadamente, ¿verdad? A la presencia de Dios y podemos entrar, ¿verdad? A la presencia de Dios cuando estemos en la iglesia o en cualquier otro lugar por el sacrificio que Jesús hizo ahí. Exactamente, donde miramos aquí la muerte física, ¿verdad? Exacto. Por eso es tan importante comprender lo que nuestro amado Jesús fue a hacer, eso tan glorioso. Mira, aquí hay un texto muy lindo que anoté, dice en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Sí, Mari, eso es glorioso, la verdad, lo que Jesús hizo, podernos acercar por su preciosa sangre, su bendita sangre derramada en la cruz. Hay algo que quiero resaltar aquí, ¿verdad? Que Él dio su propia vida, no le quitaron la vida. Dice en Juan 10:18, nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues que tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. O sea que aquí podemos ver que a Jesús no lo mataron en la cruz, Él entregó su vida. Amén. Es algo tan glorioso el poder de nuestro amado Jesús, ¿verdad? Como describe ahí el versículo, es tremendo. Aquí en Hebreos 10:5 dice, por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios, no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Exacto, María. Cristo se ofreció voluntariamente a morir en la cruz por amor a nosotros, ¿verdad? Para quitar los pecados de la humanidad. Ahora hablemos de la segunda muerte física, que la Biblia le llama la segunda muerte. Dice Apocalipsis 20:14, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Sí, Mardo, yo tengo una nota acá que puse, la muerte segunda es la desintegración y destrucción de todo el ser integral. Qué fuerte se escucha eso. Exacto, Mari, eso está fuerte ahí. Y Jesús sabía lo que venía, porque después que se levantó de la tumba, se dirige, ¿verdad?, a la muerte segunda, a pagar la muerte segunda que le correspondía a la humanidad. En Lucas 12:50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Exacto, María. Jesús sabía, ¿verdad?, lo que venía, que era pagar la muerte segunda, ir al lago de fuego. En Levítico miramos una figura de lo que Jesús hizo. En número 1 había una imposición de manos hacia un cordero que le transferían los pecados. En número 2, el sacerdote le hacía un corte para sacarle
toda la sangre al corderito hasta que derramara toda su sangre. El número 3, lo subían a un altar para la combustión. Le prendían fuego al altar para consumir al corderito, llevarlo hasta las cenizas. Sí, Mardo, eso lo hacían con los corderos. En Juan 1:29 podemos ver que Juan presenta a Jesús como el Cordero. En Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exacto, Mari. Podemos ver que Cristo es el Cordero, que en él fue pasado, ¿verdad?, todos los pecados de la humanidad. Y dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Correcto, Mardo. Recordemos que al cordero hacía el sacerdote transferencia de pecados al cordero. Que todo pecado, cuando hacía imposición de manos al cordero, transfería todo el pecado del pueblo. Entonces, viendo esta sombra y figura en Jesús, podemos ver que Jesús fue nuestro cordero y Él llevó todo el pecado de la humanidad, del mundo entero. Y cuando miramos en el Cordero que todos los pecados eran transferidos al Cordero, imagínate ya después, cuando había perdón de pecados y todo, el pueblo se iba tranquilo. ¿Y quién se quedaba con todo el pecado? Era el Cordero. ¿Y qué le hacían al Cordero para desaparecer todo pecado, para quemar todo pecado? Tenían que quemar al Cordero. Eso lo hizo nuestro amado Jesús por amor a la humanidad, para quemar todo pecado, para que desapareciera todo pecado de Él, porque Él no tenía pecado. El único pecado que había en Él era el pecado de la humanidad, porque Él era un cordero perfecto, sin mancha. Y entonces Él tuvo que ir al lago de fuego para quemar todo pecado, para que desapareciera todo pecado. Cuán profundo fue nuestro amado Jesús por amor a la humanidad. Exacto, Cristo como nuestro Cordero, pues fue al lago de fuego con todo el pecado de la humanidad, para que ese pecado se hiciera ceniza, desapareciera delante de Dios, ¿verdad? Porque eso hacían con los corderitos, y lo mismo hizo nuestro Cordero Jesús. Ahora, Pablo lo sabía, los apóstoles lo sabían, y en Efesios 4:9 dice: y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Allí en el versículo que tú acabas de mencionar, allí es que fue nuestro amado Jesús al lago de fuego a quemar todo pecado, como ya anteriormente habíamos mencionado. En Salmo 139 dice: no te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Esta es una versión que lo explica más todavía para comprensión de todos. Sí, esto fue una revelación que tuvo David, ¿verdad? De que vio que el poder de Dios pues formó a Cristo, ya de las cenizas lo volvió a formar del infierno. ¡Qué gloria lo que nuestro amado Dios hizo de mandar a nuestro amado Jesús para esa tremenda victoria que Él tuvo! Se levantó de las cenizas. Como dice en Job, me encanta ese versículo, parafraseando, dice: yo sé que mi Redentor vive y Él se levantará del polvo
polvo significa cenizas. ¡Qué tremendo! Él ya estaba... Es increíble las revelaciones de estos hombres de Dios que tuvieron o de decirlo. Es tremendo esos textos que podemos ver ahí, porque ahí podemos ver el poder de Dios que no iba a dejar a Jesús en el infierno, ¿verdad? Sino que se deshizo, ¿verdad? El pecado, ¿verdad? Eso era, las cenizas quedaron, pero de allí el poder de Dios lo levantó. Gloria a Dios. Qué poder tan maravilloso, imagínate. De las cenizas lo levantó. Es increíble, qué gloria. En Zacarías hay una visión de un sumo sacerdote, Josué. Y si buscamos Josué en el diccionario Strong, es Yeshua. Sabemos que Yeshua es Jesús, ¿verdad? Así es, Mardo. En Zacarías 3, 1 al 5 dice: Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: El Señor te reprenda. Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: Quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo: Mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Después dijo: Que le pongan un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba allí. ¡Qué tremendo! Exacto, es muy tremendo. Ahí es un texto bien clave, ¿verdad? Donde miramos que Satanás estaba acusándolo. Ya estaba listo para acusar a nuestro amado Jesús. Y miramos porque tenía vestiduras sucias, y ahí lo que indica que las vestiduras sucias eran por el pecado que él llevaba de la humanidad. Exactamente. Pero qué tremendo, ¿verdad, Mardo? Que todo el pecado de la humanidad lo que ensució a nuestro amado Jesús, por nuestro pecado, por nuestra culpa. Y Él tuvo ese amor tan profundo para ir a ese lugar. Exacto, para que nosotros no lleguemos a ese lugar. Por amor a nosotros lo hizo. Y lo que nos queda es aceptarlo. Exactamente. Aceptar el sacrificio que Él hizo. Cuánto amor, cuánto derroche de amor tuvo Jesús para la humanidad. Y aquí en este texto dice que era como tizón ya arrebatado del fuego. ¡Qué gloria, Dios mío, la que se mira en este versículo! Exacto, y que le cambiaron las vestiduras. Sí, Mardo, vestiduras de gala. Es impactante porque según Satanás, según él ya lo daba porque venció a Jesús, pero dice que fue arrebatado como tizón. Me imagino que allí Satanás ya estaba contento con que diciendo tal vez, ¿verdad? Mi imaginación que había vencido a Jesús, pero él no sabía que nuestro Redentor se iba a levantar de las cenizas, que iba a ser arrebatado como un tizón. Imagínate, Mardo, esa gloria que se vivió en ese momento. Exacto, Mari, como tú dices, ¿verdad? De plano que el infierno estaba ya contento, que pensaron de que Jesús estaba ya muerto, pero no sabían el poder de Dios que lo iba a levantar de allí. Amén, gloria a Dios. En Romanos 8:11 dice: Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, él mismo resucitó a Cristo Jesús entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros.
Exacto, esa es la esperanza que tenemos nosotros también, como la que tuvo Jesús allí. Dice 1 Corintios 6:14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Gloria a Dios, qué tremendo. ¿Cómo no creerle? ¿Cómo no creer en su salvación? ¿Cómo no creer en el sacrificio perfecto que fue un cordero que todo lo hizo a perfección? Exacto, María, con Cristo estamos en victoria y Cristo fue exaltado por su sacrificio. Dice Filipenses 2:9-11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, gloria a Dios. Imagínate ese versículo, dice, lo exaltó hasta lo sumo por la profundidad de sacrificio que él hizo. Por eso fue exaltado hasta lo sumo. Imagínate haber ido al lago de fuego para que fuera desintegrado, fuera desaparecido. Ese amor, eso de verdad a mí no me cabe en el pensamiento. Yo creo que el pensamiento se queda así en nuestra mente, en nuestro pensamiento, un cerebro se queda así de pequeño para alcanzar a entender esa profundidad de amor. Exacto, María. Por amor, Cristo pagó esa muerte que vimos que es en 3 facetas, ¿verdad? Para que nosotros no pasemos esas muertes. Lo que sucedió en la muerte de Cristo en sus 3 facetas. Qué interesante. Y gracias a Él nosotros tenemos vida y es por la obra que Él hizo y no es por obras de nosotros, ¿verdad? Sino es por lo que ya vimos, lo que Él hizo por nosotros, por amor. Amén. Así es. En Juan 20:29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Exacto, Mari. Esto se trata de fe, como lo que acabas de leer. Con estos ojos físicos, pues no hemos visto a Jesús, pero esto se trata de fe, creer en Dios, creer en Jesús, creer en el Espíritu Santo, ¿verdad? Que Dios está en todo lugar y le podemos alabar gracias al sacrificio que Él hizo, ¿verdad? Le podemos alabar en cualquier lugar. Amén, Mardo. En un versículo se me viene a la mente, no lo tengo anotado acá, pero parafraseando dice, es pues la fe, la certeza de lo que se cree, la convicción de lo que no se ve. Nosotros le creemos y eso es fe. Y nuestra convicción, aunque no lo miremos, seguimos creyendo. Nosotros le creemos a nuestro amado Jesús. Y es la convicción, dice, de lo que no se ve. No lo podemos ver, pero tenemos esa convicción en nosotros, lo que hizo nuestro amado Jesús. Exacto, Mari. Esto es fe, es creerle. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estábamos muertos, creímos en Cristo y Él nos vuelve a la vida. Queremos que este tema quede en el corazón de todos los que entren a ver este canal, este podcast. Hice un pequeño resumen, lo tengo aquí anotado. La muerte espiritual que Jesús pasó nos da comunión con Dios. La muerte física que Jesús pasó nos da el camino abierto para acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para que le elijamos a Él como nuestro Salvador, nuestro único Salvador y Redentor. La muerte segunda es el lago de fuego que Jesús pasó, nos dio perdón de pecados y fueron consumidos y desaparecidos nuestros pecados en el lago de fuego. Jesús no solo nos sustituyó en el pecado, sino que sustituyó lo que nos tocaba
por causa del pecado, de la muerte segunda en el lago de fuego. Por eso nosotros tenemos que ver qué profundo fue nuestro amado Jesús por amor a nosotros y entender más a profundidad el sacrificio que hizo y ser más agradecidos. Exacto, Mari. Yo concluyo con esto. Que tengamos agradecimiento, que gracias al sacrificio que Jesús hizo, ese sacrificio perfecto, nosotros no pasamos esas muertes, ¿verdad? Y tengamos un temor reverente, como dice Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y no despreciemos, ¿verdad?, esta salvación tan grande que Él nos ofrece. Yo quiero despedirme con este versículo. Dice en Isaías 59:2: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. De verdad que no hagamos que el pecado haga división entre Dios y nosotros. No hagamos que el pecado Dios esconda el rostro de nosotros. No despreciemos lo que Jesús hizo por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Nuestro lugar era el lago de fuego. Allí era que teníamos que ir a parar toda la humanidad si Jesús no hubiera hecho ese sacrificio. Eso es lo que nosotros tenemos que entender para poder comprender el sacrificio, lo profundo que Dios hizo de sacrificio por amor a nosotros. Porque ahora no tuviéramos esperanza si Él no hubiera hecho ese sacrificio tan perfecto. Así que yo me quiero dirigir a todos los que nos están viendo, que si el diablo viene a acusarte, tú ya sabes por medio de la palabra el sacrificio que hizo Jesús. Hasta dónde fue Jesús por amor a ti, por amor a mí, por amor a toda la humanidad. Acércate a Él, todavía estás a tiempo. Así que dejamos esta palabra en tu corazón. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.